Bien, vamos a resolver nuestro primer ejemplo utilizando el método de bisección. En este caso nos dice demuestre que la función f de x igual a x cúbica más 4x cuadrada menos 10 tiene una raíz en el intervalo de 1 hacia 2. Bueno, para checar eso primero debemos referirnos, digamos, al teorema de Bolzano, el cual nos dice que si la función es continua en el intervalo de análisis y además hay un cambio de signo al evaluar la función en los extremos del intervalo, entonces nos garantiza que debe haber una raíz. Por lo tanto, observamos primero que nuestra función pues, es un polinomio. Nosotros desde nuestros cursos de cálculo diferencial sabemos que un polinomio es continuo en todos los números reales y en consecuencia pues, debe ser continua en el intervalo de 1 hacia 2. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar la función en el extremo, en este caso izquierdo del intervalo, que sería 1, y vamos a ver cuánto nos queda. Sería entonces 1 al cubo más 4 por 1 al cuadrado menos 10. Esto nos quedaría 1 al cubo es 1, 4 por 1 al cuadrado es 4, más 1 es 5, menos 10, menos 5. Vamos a evaluar ahora la función en el otro extremo que es 2 y nos va a quedar 2 al cubo más 4 por 2 al cuadrado menos 10. Esto nos quedaría como 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4, por 4, 16, menos 10. 16 menos 10 es 6 positivo, más 8 es 14. Por lo tanto, vemos que en un extremo la cantidad fue negativa y en el otro positiva, por lo cuanto, pues obviamente se trata de un cambio de signo, así que sí debe haber un número C. Bueno, vamos a llamar ese número, pero vamos a llamarlo número P, que sería nuestra raíz, que pertenece al intervalo de 1 hacia 2. Bueno, en este caso vamos a ponerlo intervalo abierto. ¿Por qué ponerlo intervalo abierto y por qué no intervalo cerrado? Porque tú ya sabes que en los extremos, que es 1 y 2, no está la raíz, porque no lo reduce a 0, sale negativo y sale positivo, y no el 0. Entonces la raíz P tiene que estar en el interior del intervalo de 1 hacia 2, por eso pongo paréntesis. ¿Sale? Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestra primera estimación y nombrando quién va a ser A1 y B1. Si tú recuerdas, cuando vimos la teoría en el video pasado, habíamos dicho que para realizar las estimaciones teníamos que elegir quién iba a ser A1 y quién iba a ser B1. Y te había dicho por el método gráfico, sin embargo en este ejemplo ya nos están dando el intervalo, así que pues no hay necesidad de aplicar el método gráfico aquí. Si no nos dan en el intervalo, pues sí tendríamos que empezar a aplicar ese método gráfico. Entonces llamaremos a 1, el intervalo es 1 hacia 2, es nuestro primer intervalo, por lo cual vamos a decir, es como si tú tuvieras por ejemplo una línea horizontal en esta parte y tuvieras aquí 1 y aquí tuvieras el 2. Entonces este es A y B, que llamaremos también A1 y B1. Por lo tanto, la primera estimación, llamada P subíndice 1, no es más que la suma de A1 más B1, todo esto sobre 2. Que en mi caso sería la suma de 1 más 2 sobre 2. 1 más 2 es 3, sobre 2 es 3 medios, que es lo mismo que decir 1.5. Esa es nuestra primera estimación. Nos dice también que la tolerancia va a ser esta, un error relativo, que utilizamos el error relativo. Ya habíamos mencionado por qué vamos a utilizar el error relativo aproximado. En este caso nos pide que nuestro error relativo sea menor que la tolerancia fijada, que es 10 a la menos 4, que equivale a 0.0001. Aún no podemos sacar el error relativo porque recuerda que necesitamos encontrar dos estimaciones para poder sacar el error relativo. Así que vamos a proceder a buscar la segunda estimación, pero en esta segunda estimación tú estás diciendo que esta va a ser P sub 1 y que este fue el 1.5. Recuerda que tenemos dos subintervalos que vamos a llamar I subíndice 1 y subíndice 1, pero hay que ver cuál de los dos es el que debemos quedarnos. Recuerda que para saber cuál debemos quedarnos debemos buscar el cambio de signo otra vez. Para encontrar este cambio de signo vamos a apoyarnos en los pasos que habíamos seleccionado o que habíamos enunciado en la teoría del video anterior. En el paso número 3 señalamos que hay que evaluar básicamente, te das cuenta, los tres incisos se apoyan de evaluar a la función en tu primera estimación P sub 1. Así que comenzaremos por eso. Vamos a evaluar la función en esa primera estimación, la función evaluada en P sub 1. Es lo mismo que decir que voy a evaluar la función en 1.5, que sería 1.5 al cubo más 4 por 1.5 al cuadrado menos 10. Teniendo eso, vamos a tomar una calculadora, introducimos estos valores y nos va a dar la cantidad de 2.375. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a dar en esta ocasión. Por lo tanto, podemos saber que esta es una cantidad positiva y vamos a empezar a hacer las comparaciones. Si observas aquí dice,
Si la función evaluada en la primera estimación es 0, pues ahí el método termina, cosa que no fue así, nos dio una cantidad positiva. Vamos al segundo inciso. Dice, si la función evaluada en la primera estimación y la función evaluada en el extremo izquierdo del intervalo resultan tener el mismo signo, vas a realizar esto. Vamos a ver qué pasó. La función evaluada en el extremo izquierdo, ¿quién es el extremo izquierdo? Es A sub 1, aquí lo tenemos. ¿Cuánto valía A sub 1? A sub 1, aquí habíamos dicho que era igual a 1 y B sub 1 habíamos dicho que era igual a 2, aquí lo señalamos. Entonces, cuando evaluamos la función en A sub 1, resultó que era una cantidad negativa, menor a 0, aquí está, era una cantidad negativa al evaluar la función en A sub 1. Por lo tanto, si es negativa aquí y es positiva, hay un cambio de signo, así que este debe ser el intervalo seleccionado y subíndice 1. Por lo tanto, caemos en el tercer inciso, porque f evaluado en la primera estimación y en A sub 1 tienen signos opuestos. Por lo tanto, la raíz pertenece en ese subintervalo formado por A sub 1 y P sub 1, que sería este que señalé aquí. Ahí debe estar esa raíz P que estamos buscando. Si tú observas, dice, establecemos ahora entonces como el nuevo A sub 2 al A sub 1, que era el extremo izquierdo, va a seguir siendo el extremo izquierdo, pero ahora el extremo derecho del intervalo va a ser la primera estimación y lo llamaremos B sub 2. Por lo tanto, haz de cuenta que ahora este se va a llamar A sub 2 y este 1.5 lo llamaremos B sub 2 porque será el nuevo extremo derecho. Es decir, que el intervalo que estoy analizando ahora va a ser el intervalo que va a ir desde 1, hacia 1.5. Por lo tanto, para generar la segunda estimación, que es P sub 2, ahora sería A sub 2 más B sub 2, todo esto sobre 2. En este caso, A sub 2 es 1, más B sub 2 que es 1.5. Todo esto sobre 2 nos va a dar la cantidad de 1.25. Esa va a ser nuestra nueva estimación. Por lo tanto, haz de cuenta que lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. Este es 1 y este es 1.5 y por lo tanto la estimación 2 que es P sub 2, esta va a ser igual a 1.25. Nuevamente vamos a volver a aplicar otra vez estos incisos. Fíjate que requiere saber cuánto vale la función evaluada en tu estimación actual, que en este caso sería P sub 2. Así que encontramos la función evaluada en P sub 2. Esto sería tener 1.25 al cubo, recuerda que la estás sustituyendo en la función, más 4 por 1.25 al cuadrado, menos 10. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer pues, es tomar una calculadora y vamos a introducir esos valores para conocer el resultado. Y lo que nos da es menos 1. Pues es negativo, menos 1.79. 6875, que claramente es una cantidad negativa, por eso le pongo ahí el menor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a compararlo. Entonces vemos que aquí recuerda que estos son tus nuevos subintervalos, I sub 2, I sub 2 hay que ver con cuál nos vamos a quedar, si con el de la izquierda o el de la derecha. Ya vimos que aquí en P sub 2 resulta que hay un signo negativo y recuerda que en A sub 1 al evaluarlo era negativo, o sea que no hubo cambio de signo. Entonces, en este intervalo no está la raíz está en este otro intervalo. Porque si tú recuerdas la función evaluada en 1.5, que es B sub 2, ya lo tienes acá. Aquí ya lo evaluaste, 1.5. La función evaluada en 1.5 te dio 2.375, que es positivo. Entonces, aquí es positivo la evaluación y la evaluación aquí es negativa. Aquí está el cambio de signo. Así entonces, el intervalo ahora se va a formar con estos que están acá. Solo que ahora P sub 2 pasaría a llamarse nuevo A sub 3 porque queda como el extremo izquierdo y B sub 2 ahora pasaría a llamarse B sub 3. Entonces en el siguiente intervalo de análisis sería de 1.25 a 1.5 y en ese intervalo tendríamos que sacar a P sub 3 que es nuestra tercera estimación. Antes de sacar a la tercera estimación, vamos a proceder a sacar el error relativo. Ya podemos porque hasta este momento tenemos a P sub 1 y a P sub 2. Sacamos entonces el error relativo, que en este caso es el valor absoluto de la aproximación actual, que es P sub 2, menos la aproximación anterior, que es P sub 1, todo dividido entre el valor absoluto de la aproximación, en este caso actual. Esto quiere decir que nos va a quedar básicamente como el valor absoluto de P sub 2, que es 1.25, menos 1.5, que era P sub 1, entre 1.25. Eso nos va a quedar como de la siguiente manera. Nos quedó igual a 0.2.
por el valor absoluto es 0.2, que claramente 0.2 no es menor que esta cantidad, así que esta estimación aún no es buena, así que tenemos que seguir buscando más y más estimaciones. Si te das cuenta, en este momento realizar esto es un poco tardado, por lo tanto vamos a proceder a una hoja de Excel para poder agilizar un poco estos cálculos. Vamos a Excel y vamos a crear una tabla con los siguientes encabezados. N, que va a ser la iteración, A sub n y B sub n lo que van a estar representando son lo que estábamos llamando aquí gráficamente A1 y B1, que después fueron A2 y B2, luego A3 y B3. Eso es lo que van a representar estas partes. P sub n va a ser la estimación. Primero n va a valer 1, sería P sub 1, P sub índice 2, P sub índice 3, etc. Son las estimaciones. F evaluada en P sub n, esta parte que está aquí, se refiere a las evaluaciones que estuvimos haciendo acá, porque si te acuerdas en los incisos del paso 3, los 3 requerían evaluar la función en las aproximaciones para empezar a hacer las comparaciones de signo y ver con qué subintervalo nos quedábamos. De eso se va a encargar esta columna. Y esta otra columna se va a encargar de evaluar la función en A sub n, que vendría siendo el extremo izquierdo del intervalo. Porque si te das cuenta aquí, es lo otro que te pedía, la función evaluada en el extremo izquierdo. Recuerda que las A, sea sub 1, sea sub 2 o sea A sub 3, no importa que su índice tenga, las A representaban los extremos izquierdos del intervalo. También requieres conocer su valor para checar los cambios de signo. De eso se va a encargar esta fila. Y el producto va a ser una columna auxiliar para verificar dónde va a ocurrir el cambio de signo. Y esto pues va a ser el error relativo que vamos a estar calculando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a poner aquí unos datos adicionales. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el valor de A. ¿Cuál fue el valor que nos dieron para A? El intervalo que estuvimos trabajando fue A vale 1. Vamos a poner aquí A es igual a 1. B es igual a 2, que fue lo que teníamos ahí mostrado. Por lo tanto, aquí vamos a poner primera iteración, segunda iteración y vamos a dar algunas representativas, por ejemplo, 9 iteraciones, ¿no? A sub 1, ¿quién es? ¿Quién va a ser el extremo izquierdo? Pues el primer A sub 1 va a ser este. Y B sub 1 va a ser pues el extremo derecho del intervalo con el que comenzamos a analizar esto. Y aquí está. ¿Por qué sé que aquí es A sub 1? Porque aquí ¿cuánto vale n? N vale 1, por lo tanto AN ¿cuánto sería en esta posición? Sería A1 y aquí sería B1. ¿Cómo se obtenía la primera aproximación? La primera aproximación recuerda que se daba mediante un cociente, que básicamente el numerador era la suma de los extremos del intervalo de análisis dividido sobre 2. Y nos dio 1.5. Esa parte está resolviendo esta parte. Vean, aquí encontramos a P sub 1, que fue la suma de A1 más B1 sobre 2 y nos dio 1.5. Esa fue la primera estimación. ¿De acuerdo? Ahora hay que evaluar la función en esa expresión. Aquí la función, recuérdala, vamos a colocarla, vamos a pasar aquí, vamos a pues tomarle una captura de pantalla para que la tengamos. F de x es toda esta parte. La pasamos a nuestra hoja de cálculo. Para que la tengamos ahí, ¿sale? Y vamos a poner aquí un igual y vamos a decir, ¿quién aparece primero? X al cubo. Pero ¿qué va a tomar el valor de X? Recuerda que te estoy diciendo que debes evaluar la función en P sub n, que eso sea la primera estimación. Por lo tanto, vas a poner aquí 1.5, que es esta celda, con el acento circunflejo, que es el símbolo de potencia, al cubo. Sería lo ideal. Pero, es decir, de esta manera, vas a poner paréntesis, la celda que está almacenando la estimación, el acento circunflejo que es la potencia, en este caso al cubo, cierras paréntesis y vas a sumar más 4 por, abres paréntesis y vas a colocar aquí que te dice 4 por el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? Este mismo, lo vuelves a poner y todo eso que tiene que estar elevado al cubo, perdón, al cuadrado. Pones otra vez el acento circunflejo para indicar la potencia y luego sigue al cuadrado. Cierras paréntesis y luego menos 10. Y esa evaluación te dio 2.375, que si tú observas fue lo que nos había dado aquí, 2.375. Una vez teniendo eso, vamos a evaluar la función en el extremo izquierdo. O sea, vamos a repetir esta parte, control C, escape, doble clic, control V. Pero vas a borrar donde dice G7 porque ahora estás evaluando el extremo izquierdo. ¿Quién era el extremo izquierdo o quién va a almacenar los extremos izquierdos? Recuerda que es AN. Por eso vamos a poner aquí esta parte. Y el extremo, y seguimos poniendo esta parte misma y damos Enter.
Nos dio menos 5, que fue el que nos había dado aquí en esta parte. ¿Vean? Menos 5. No hay problema, todo va bien. Ahora vamos a empezar a ver el producto, como aquí lo indica, de esta expresión, de esta celda, que es la de la evaluación de F subíndice, F evaluada en P subíndice N, multiplicado por la evaluación de la función en A subíndice N. Aquí damos clic, Enter. Y ahí está. Recuerda que es para checar los cambios de signo. Y para empezar a crear los siguientes subintervalos de A y de B, recuerda que aquí es donde debes checar los cambios de signo para ver quién va a ser el nuevo A2 o quién va a ser el nuevo B2, quién va a ser A3 y quién va a ser B3. Lo que estuvimos haciendo en esta parte. Para poderlo hacer en Excel esto, vas a poner una condición lógica. Y esa condición lógica va a depender de lo que dice acá. Dice, si la función evaluada en A, en el extremo izquierdo, y la función evaluada en la primera estimación de la raíz tienen el mismo signo, entonces la raíz se encuentra en el subintervalo formado por, como extremo izquierdo, la estimación y extremo derecho B1. O sea, sería aquí esta parte, este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esa parte. Vamos a ponerla y fíjate ahora. Como está en este intervalo, ¿quién quedó como extremo izquierdo? La estimación. Entonces, ¿quién tomaría valor de A sub 2? Pues la estimación. ¿Quién sería B sub 2? El mismo B sub 1 porque sigue siendo el intervalo derecho. Pero fíjate que si tienen signos opuestos, entonces el intervalo donde está la solución, en lugar de que sea el derecho, ahora sería el izquierdo. Es decir, este que está acá. Pero en el izquierdo, ¿quién queda como extremo izquierdo? A sub 1, o sea que A sub 1 sería la nueva A sub 2 y el que quedó ahora como derecho fue la estimación. Entonces P sub 1 sería B sub 2. ¿De acuerdo? Lo que te está diciendo acá. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, vamos otra vez a Excel y ponemos aquí un igual y ponemos sí. En Excel se coloca un sí para poner condiciones lógicas. Das doble clic aquí, te dice prueba lógica. ¿Qué es lo que quieres averiguar? Si este producto, lo ponemos acá, es una cantidad mayor a 0, si es positiva, ¿por qué pongo eso? Por aquí estás haciendo eso. Si esos elementos tienen el mismo signo, ¿qué quiere decir? Que su producto debe ser positivo, ¿no? Porque eso aquí estoy poniendo el producto como auxiliar. Si yo multiplico estas dos expresiones y tienen el mismo signo, la cantidad si tienen el mismo signo, ¿cómo debe resultado de esta operación? Pues positiva. Si tienen signo diferente, debe ser negativa. Entonces aquí primero estoy considerando la posibilidad de que tengan el mismo signo y por eso asumo que el producto va a ser positivo. Si tienen el mismo signo, que equivale a decir que el producto va a ser positivo, ¿qué me está diciendo? Que ¿dónde va a estar la raíz? En el intervalo o subintervalo derecho, es decir, que la estimación queda como el nuevo A, que en este caso sería sub 2, y B se queda como el nuevo B sub 2. Entonces aquí dirías, bueno, entonces lo que tú vas a hacer aquí es colocar que la va a ser ¿quién? La estimación. ¿Y quién es la estimación? Esta celda. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. A va a ser la estimación, como aquí estás observando. Caso contrario, dice, si esto es falso, ahora viene, vean, dice, valor verdadero ya puse, que sea el nuevo extremo izquierdo sea la estimación, pero ¿qué va a pasar si esta condición lógica es falso? O sea, si el producto es negativo, como está ocurriendo aquí. Si el producto es negativo, ¿qué te está diciendo? Si tienen signos opuestos, entonces la raíz está en el otro intervalo, que es el subintervalo de la izquierda, donde en este caso el extremo izquierdo del intervalo va a seguir siendo la misma A, es decir, A2 es igual a A1. Por lo tanto, aquí voy a poner pues entonces esta sigue siendo la misma. Cierras y Enter. Va a hacer lo mismo aquí. Vas a abrir un igual, vas a colocar aquí sí, doble clic, prueba lógica, otra vez la misma idea. Esta celda, si es mayor que 0, ¿qué va a pasar? Coma. Si es mayor que 0, esta operación quiere decir que en este caso tiene el mismo signo y por lo tanto la raíz se encuentra en este extremo. Ahora, en este intervalo, en este subintervalo, ¿quién quedó como el extremo derecho? La misma B1, es decir, B2 va a ser la misma B1. Por lo tanto, aquí dirías en Excel, pues este extremo se queda esta misma. En caso de ser falso, o sea que tenga signos opuestos, entonces la raíz está en este subintervalo izquierdo, donde el extremo derecho, ¿quién va a ser? La estimación. Por eso aquí pones, bueno, el extremo derecho será la estimación. Y ahí lo tienes. Entonces aquí te está diciendo con estas condiciones lógicas que, de acuerdo a todo esto, el siguiente intervalo de análisis debe ser el que va de 1 a 1.5. Veamos si manualmente descubrimos eso. Sí, fue de 1 a 1.5 y en este intervalo la estimación fue que P sub 2 era 1.25. Entonces vamos aquí a ver si esto es verdad. Subrayamos toda esta parte y arrastramos la celda.
Y fíjate lo que está pasando. La estimación es 1.25, al evaluar la función en la estimación 1.796875, que fue lo que nos dio, menos 1.796875. Y la función sigue siendo en este caso menos 5. ¿Por qué? Porque la función sigue evaluándose en el extremo izquierdo y como el extremo izquierdo sigue siendo 1, pues sigue saliendo menos 5. El producto de la evaluación del extremo izquierdo con la evaluación, en este caso de la estimación, dio una cantidad positiva. Es decir, que si la cantidad es positiva, el extremo izquierdo ya no debe mantenerse igual, debe cambiar y el extremo derecho debe mantenerse igual. Vamos a ver si es verdad. Subrayas todo esto y arrastras abajo. Y fíjate lo que esperábamos. Extremo izquierdo cambió, pero extremo derecho se mantuvo. Entonces podríamos decir que en base a estas condiciones que te estoy listando, si hay un cambio de signo, o sea que es negativo, el extremo izquierdo se mantiene, pero el extremo derecho cambia. Si esto es positivo, o sea que tiene el mismo signo, que no hubo cambio de signo, el extremo izquierdo cambia y el extremo derecho se mantiene. Así es como vamos a ir procediendo. Falta ahora crear el error relativo aproximado. Recuerda que el error relativo aproximado ya se puede crear a partir de esta celda, porque en esta celda ya se tienen dos estimaciones, que es 1.5 y 1.25. Recuerda que esto se pone con un valor absoluto, por eso vamos a poner aquí valor absoluto. ¿Y a quién le vas a aplicar el valor absoluto? Al cociente de la estimación actual. En esta celda 1.25 es la estimación actual, menos la estimación anterior. Todo esto sobre la estimación actual, que es 1.25. Cerramos paréntesis, que el paréntesis en color negro es el de valor absoluto, y das Enter. 0.2 el error relativo ahí. ¿Y qué nos ha dado aquí? 0.2. Todo va muy bien. Entonces, si tú arrastras un poco más, el error relativo aquí va a ser 0.0909. Ahora pensemos, la estimación que te habían dado a ti en esta parte, o la tolerancia, perdón, que teníamos que cumplir, si tú recuerdas esa tolerancia que teníamos que cumplir, nos las había dado como 0.0001. Entonces, esta parte la colocamos aquí. Vamos a poner este símbolo. Vamos a colocar aquí un igual. Y vamos a copiar aquí la tolerancia que nos había pedido el ejemplo, que en este caso era 0.0001. Lo vamos a poner ahí como un dato. 0.0001. Definitivamente esta cantidad no es menor que la tolerancia, así que debemos proceder. Vamos a subrayar todas para ir arrastrando y que se vaya haciendo los cálculos ya que se los haga por nosotros. Vamos a esperar hasta la iteración número 9. Y vamos para la iteración número 9, el error relativo aproximado es 0.0014. ¿Ya es menor que esta cantidad? No, no es menor. Esta cantidad sigue siendo más pequeña que esta. Entonces todavía no se cumple. Recuerden que lo que está aquí en esta columna debe resultar ser menor que tu tolerancia y no lo es aún. Por lo tanto, hasta 9 iteraciones todavía esto no se cumple. Es decir, si lo estuviéramos haciendo a mano, este proceso tendría que repetirse aproximadamente 9 veces y todavía no lo cumpliríamos. Vamos a bajar un poquito más. Y veamos, aquí vamos a poner, aquí qué iteración es la iteración 12. En la iteración 12, el error es 0.00, ahora 1. Y aquí 0.001, ¿ya es menor? No, porque si tú redondeas esto, redondéalo. ¿Cuánto te va a dar si redondeas en el error relativo que estamos calculando? Te va a dar 0.0002 y 0.0002 no es menor que 0.001. Por lo tanto, todavía tenemos que dar una más, pero como ya estamos cerca, vamos a la otra iteración más. Iteración 13, el error es lo que nos está apareciendo ahí en pantalla, que vendría siendo, lo escribo acá, vendría siendo 0.0 y como dice, el E a la menos 0.5 quiere decir que es 8.9421 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, como el punto decimal aquí está después del 8, debemos correr los 5 lugares decimales. Eso quiere decir que aquí va a quedar 1, 2, 3, 4 y aquí ponemos el 8. Si te das cuenta, aquí corremos un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. Ya cumplimos los 5 lugares decimales que hay que correrlo hacia la izquierda. Y esta cantidad, si tú te das cuenta, podemos poner igual el 94, el 21. Esta cantidad pues ya es menor que la tolerancia prefijada, porque si tú redondeas esto, te va a quedar 0.001. Bueno, de hecho, todavía somos iguales, pero si te das cuenta, aquí te está diciendo que, en el ejemplo, perdón,
que quiere que seas menor que esa cantidad. Por lo tanto, aquí, si tú lo dejas en este punto, estarías diciendo, si redondeas, esto redondeado, ¿cuánto es? 0.000, 0 con el 8 redondeado va a quedar aquí 1. Te estaría dando lo mismo. Te va a quedar 0.0001, ¿de acuerdo? Vamos a darle otra tolerancia, otra iteración entonces para que disminuya más. Ahora parece que ya va a dar, porque si te das cuenta, son igual 10 a la menos 5, o sea, corremos otra vez 5 lugares decimales hacia la izquierda y te va a quedar 0.000404447. Si te das cuenta, si redondeas esto, pues esta cantidad ya es menor que esta otra. Por lo tanto, ahí tenemos que parar. Aquí no, porque aquí podíamos asumir que tuviéramos iguales a la tolerancia, todavía no estábamos debajo de ella, pero en la siguiente la cantidad ya es menor, entonces ahí nos detenemos. Por lo tanto, este proceso tuvo que repetirse 14 veces y ¿cuál va a ser la raíz entonces? La que está aquí. Recuerda que esta es la columna que se encarga de las estimaciones. Por lo tanto, esta es la buena. Y diríamos que la raíz elegida o la respuesta de nuestra raíz es esta que está aquí en color rojo. Esa es nuestra raíz. 1.36517334. Ese es el resultado de nuestra raíz y podemos garantizar que esa respuesta tiene un error inferior a 0.0001. 14 iteraciones, esa es la raíz, con un error menor a esta cantidad. Así es como podríamos hacerlo en Excel. Ya ahí dependería qué formatos tú le quieres estar dando aquí al formato de tabla, darle un encabezado, un énfasis, etcétera. Eso ya depende de ti, querer adornarlo un poco más. Esto es básicamente pues, lo que te quería mostrar, así es como se puede realizar el ejemplo de una forma rápida.